Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy pero muy bien. En la clase de hoy vamos a aprender sobre el circuito de la comunicación. Comencemos. Nosotros nos comunicamos con el objetivo de transmitirle un mensaje a alguien, por ejemplo. Entonces, en todo circuito de la comunicación que se dé, vamos a necesitar de alguien que va a ser el que produce el mensaje, y lo vamos a llamar emisor. ¿Qué es el mensaje? Es el contenido lingüístico que produce el emisor, o sea, aquello que le quiere decir a alguien, que le va a decir. Y vamos a tener un receptor, que es quien recibe ese mensaje. ¿De qué va a tratar el mensaje? Bueno, eso lo vamos a llamar referente, o sea, es el tema del que habla el mensaje, aquello a lo que hace referencia. ¿Por dónde transmitimos ese mensaje? A través de un canal, que va a ser el medio físico a través del cual circula este mensaje. Puede ser que sea escrito, pero también puede ser que sea oral. El código es el sistema de signos que deben compartir el emisor y el receptor. En nuestro caso, el código que usamos es el idioma castellano. Entonces, si alguien me habla en un idioma que yo no conozco, no comparto su mismo código. Por más que para él tenga sentido lo que me está diciendo, yo no lo voy a llegar a comprender, porque no compartimos el código. En este caso nuestro código es el castellano. Este código puede ser que sea lingüístico, por ejemplo, cuando se emplean palabras, como estamos haciendo ahora. Yo estoy transmitiendo un mensaje que hace referencia al circuito de la comunicación a través de un canal, que en este caso es oral, es a través de YouTube, y el código es lingüístico porque estoy hablando, pero también es no lingüístico cuando se emplean gestos. Por ejemplo, las lenguas de señas, ¿sí? que emplean cuando las personas que tienen dificultades auditivas, o los gestos que puede usar un árbitro en un partido de fútbol, o por ejemplo, imágenes, por ejemplo, las señales de tránsito, o un semáforo, ¿sí? Un dibujo. Por ejemplo, en esta historieta tenemos a Miguelito hablando con Mafalda. Le dice, comprensión y respeto. Eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. En esta historieta, Miguelito le habla a Mafalda. Y eso que pasa adentro de la historieta recibe el nombre de circuito ficcional, porque sucede dentro de esa situación que es inventada por el autor de la historieta. En este caso, Miguelito es el emisor, le está transmitiendo este mensaje a Mafalda, que está actuando como receptora del mensaje. El mensaje es lo que dice, y el referente es de lo que trata lo que dice, ¿sí? El canal que usa es el aire, ¿sí? Y el código que utiliza es el castellano. Como en este caso ellos están hablando, sería oral. Pero también podemos pensar que hay otra forma de interpretar este circuito. O sea, por un lado, este circuito ficcional en donde hablan los personajes. Pero por otro lado, podría ser que el autor de la historieta nos quiere transmitir un mensaje a nosotros. Y en ese caso, este circuito lo vamos a llamar real, en donde el autor de la historieta es el emisor y nosotros, lectores de la historieta, somos los receptores. El mensaje, entonces, ahí sería la historieta, ¿sí? Entonces, fíjense que se puede ver de dos maneras, como circuito ficcional, los personajes, ¿sí? Y circuito real, lo que el autor nos quiere decir a nosotros. Entonces, la historieta en sí misma podría ser un mensaje que el autor nos envía a nosotros, lectores, que somos los receptores. Y esta segunda situación sería lo que es el circuito real de la comunicación. Lo mismo pasa con todas las situaciones en las que hay ficción. Puede ser un cuento, una novela, una obra de teatro, una película, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, podría ser que en una película romántica, la declaración de un personaje
a otro de una declaración de amor, por ejemplo, sea el circuito ficcional de la comunicación. Pero la película en sí misma puede ser un mensaje que el director de la película nos envía a nosotros como espectadores. Entonces, el circuito ficcional de los personajes, el circuito real, lo que el autor de la película o el director nos quiere transmitir a nosotros. Tenemos que tener en cuenta que no siempre es tan lineal y hay una persona que habla y otra que escucha. Porque la comunicación humana tiene muchas situaciones posibles, y no siempre entonces es una sola persona la que va a hablar y la otra la que va a escuchar. Pensemos primero que los roles de emisor, el que habla, y el receptor, el que escucha, van alternándose para que sea posible un diálogo, porque si no, sería un monólogo, ¿no? Si hay un diálogo, uno primero es el emisor y el otro recibe la información que le dice, el mensaje, y después el que era el receptor recién se va a convertir en el emisor para responderle a el que antes era el emisor, que ahora se convierte en el receptor. También puede suceder que el emisor en realidad no sea un individuo solo, no sea una sola persona, sino que sea todo un grupo de personas. Por ejemplo, en el caso de una movilización, en la que hay varias personas que cantan, por ejemplo, una misma consigna. Y lo mismo puede ocurrir y que el receptor sea un grupo, por ejemplo, cuando esas mismas personas de la movilización escuchan luego del discurso de un líder político, ¿sí? Escuchan el discurso de un líder, ¿no? Por ejemplo, una sola persona le habla a un grupo. En este caso, todo ese grupo van a ser receptores. Si dice algo mal y todos lo empiezan a abuchear, todas esas personas se convertirían en el emisor, y el receptor es la persona que está hablando y se siente abucheada. Entonces, en este caso se habla de emisores y de receptores colectivos, para diferenciarlos de los individuales. Los individuales vendrían a ser uno solo, y colectivos cuando hay muchos. No siempre se da que se entiende perfectamente el mensaje de lo que se quiere decir, y hay distintos factores que influyen. Por ejemplo, los que corresponden a las personas que hablan, que puede ser el idiolecto, por ejemplo, de cada uno de los participantes, la forma de hablar que tiene cada uno. Es decir, si por ahí usan modismos o expresiones, por más de que hablen el mismo idioma, que hablen los dos castellano, pero uno usa palabras que son muy propias del lugar donde nació y el otro no lo conoce, se puede dificultar. También va a influir el cronolecto. Por ahí un niño usa palabras que un adulto no conoce, o una persona muy mayor usa ciertas expresiones que un adolescente no llega a comprender. También va a influir la competencia cultural. Esto lo podemos asociar con los conocimientos generales, es decir, lo que cada uno sabe o no sabe de su sociedad, ya sea de política, de deportes, de espectáculos, de economía y demás cosas. Por ejemplo, a mí me hablan de deportes y es algo que yo no manejo, entonces por ahí no entendería el mensaje que me quiere transmitir la persona que me está contando lo que pasó en un partido. También van a influir los estados de ánimo de cada uno. Por ahí una persona está muy triste y por más que la otra le quiera decir algo y transmitirle un mensaje, no lo va a entender porque está muy ensimismada con lo que le está pasando. También va a influir la capacidad para entender lo que se conoce como lo paralingüístico. ¿Qué es lo paralingüístico? Son todos aquellos elementos que acompañan al lenguaje, pero no son parte de él, pero condicionan la interpretación de los mensajes. Puede ser el tono de voz, el tamaño de las letras, los gestos, incluso puede influir el modo de vestir, y esto va a influir en el sentido de lo que se comunica. Por ahí le digo a alguien tonto cariñosamente y se lo toma bien, aunque podría pensarse como que es un insulto. O por ahí me dicen algo en tono ofensivo y aunque lo que dicen no sea
no sea algo ofensivo, yo me lo tomo mal por el tono de voz que utilizaron, ¿sí? También depende también esa intención. Y hay factores que también corresponden con el contexto. Es decir, va a influir también el lugar y en el tiempo en donde se digan las cosas, en el que se desarrolle la situación comunicativa. Estos factores pueden facilitar o dificultar el funcionamiento del circuito de la comunicación, y es necesario que se tengan en cuenta para buscar que la comunicación sea exitosa. Por ejemplo, idiolectos muy diferentes, como decíamos antes. Por ahí usan expresiones o palabras que son muy propias del lugar en donde viven, que una persona que nació en otro lugar por ahí no entiende o no conoce. Va a haber conocimientos generales que pueden influir, que sea algo que tengan poco en común, estados de ánimo alterados, un contexto muy ruidoso también puede influir. Por ejemplo, estoy tratando de explicar algo a alguien y pasa un camión y no me escucha. Todas esas cosas pueden influir en que se entienda o no el mensaje que quiero transmitir. Y todo esto puede actuar como un impedimento para que el circuito de la comunicación funcione plenamente. A todas estas cosas le vamos a llamar ruidos. Finalmente podemos hablar del sentido. Además de todas estas cuestiones referidas al circuito de la comunicación y a los factores que lo condicionan, emisores y receptores, también se debe tener en cuenta que algunas expresiones o palabras pueden ser usadas en el sentido en que sus letras lo indican o con un sentido que va más allá del significado literal. Esa es la diferencia entre el sentido literal y el sentido figurado. Por ejemplo, si se usa la frase es de madera, en sentido literal, es lo que dicen las letras. Podría decirse, esa mesa es de madera, o ese tronco es de madera. En cambio, si se la usa en el sentido figurado, podría decirse, el delantero no tocó la pelota, es de madera. ¿Sí? No significa lo mismo que dicen las letras, no es que es literalmente de madera, sino sería Pinocho jugando a la pelota, sino que es muy malo jugando, pero se usa la expresión es de madera. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya servido el video. Si les resultó de utilidad, por favor no olviden suscribirse y darle un like a este video. Chao, chao, nos vemos en un próximo video.